Una de las preguntas más importantes en toda la historia para el ser humano ha sido cómo tener una relación con Dios, o más bien cómo asegurarse de que esa relación con Dios está en buenos términos. Es una pregunta sumamente importante y dependiendo de cómo respondemos a esta pregunta es cómo vivimos. Y muchos podrían decir de esta pregunta o de diferentes maneras de responder esta pregunta es como surgieron otras religiones o es como surgieron las religiones. Y cada religión responde a esta pregunta de una manera diferente. Hoy vamos a ver cómo nos dice la Biblia que podemos responder a esta pregunta, cómo Dios responde esta pregunta. Y la pregunta la hago de la siguiente manera: ¿cómo puede un Dios santo tener una relación con un pueblo pecador? Y intencionalmente formulé esta pregunta de esta manera: ¿cómo puede un Dios santo tener una relación con un pueblo pecador? Por lo general, a lo mejor la pregunta sería: ¿cómo puedo yo tener una relación con Dios? ¿O qué puedo hacer? Pero yo creo que la mejor pregunta que podemos responder y lo que la Biblia nos enseña es: ¿cómo puede Dios? Porque fue Dios quien tomó la iniciativa, que es lo que vamos a estar viendo en el mensaje de hoy. Lo que vemos en la narrativa de Éxodo, el libro que hemos estado estudiando ya por algunos meses, no es tanto la travesía del pueblo hebreo para ir con Dios, sino la travesía de Dios para habitar en medio de su pueblo, para hacerse de un pueblo y habitar en medio de su pueblo. El clímax de la historia no es el pueblo hebreo subiendo al monte santo, sino Dios descendiendo para encontrarse y para habitar con su pueblo. ¿No es eso sorprendente? Porque eso cambia totalmente la dinámica o la respuesta que muchos pensaríamos, porque prácticamente cualquier otra religión diría: bueno, tú tienes que subir la montaña, tú tienes que ir a la cima para poder encontrarte con Dios. Pero lo que la Biblia nos muestra es que Dios descendió de la montaña. Y vamos a ver cómo lo hace. Vamos a ver cómo esto se convierte en una realidad para nuestras vidas. Lo primero que me gustaría compartirte, el primer punto es: Dios ha tomado la iniciativa. Vamos a leer el capítulo 24 de Éxodo, que es donde nos quedamos. Éxodo 24, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Luego el Señor instruyó a Moisés: sube para encontrarte conmigo, y ven junto con Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Todos tendrán que adorar de lejos. Solo a Moisés se le permite acercarse al Señor. Los demás no se acercarán, y a nadie del pueblo se le permite subir al monte con él. Después Moisés descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Vemos que Moisés se encontraba con Dios en la montaña. Eso es algo que pasó en diferentes ocasiones. Durante algún tiempo Dios se relacionó de esta manera con Moisés y había una distancia entre Dios y el pueblo. Desde el inicio de la creación, las personas han tenido una idea reverente acerca de Dios. Sabían que Dios era más grande, sabían que Dios era más honorable, que no era como nosotros, que no era como el ser humano, que no es otra persona, sino que es un ser infinitamente superior, infinitamente eterno, y que hay una gran diferencia entre quiénes somos nosotros y quién es Dios. Y por esta diferencia había siempre una actitud de reverencia hacia Dios, y cuando las personas se expresaban de Dios o la manera en la que ellos pensaban cómo relacionarse con Dios, no lo veían tal vez como en la actualidad lo vemos, como si fuera de una relación de tú a tú, sino que sabían que había una gran diferencia, que Él era el creador del universo, que Él merecía un respeto infinito, y por eso había un gran respeto, un temor reverente. Y vemos que esta idea, o vemos que de esta manera todavía en estos pasajes o en esta parte de la historia del pueblo hebreo, todavía hay esta distancia entre Dios y el pueblo. Y Dios lo hace de esta manera intencional porque quiere producir o quiere crear una imagen en el pueblo, y lo va a continuar haciendo a través de este libro, que Dios quiere que el pueblo entienda que Él es santo. Santo significa que es apartado, que es diferente, que es otro. Para Dios, vemos que en esos pasajes Dios toma la iniciativa. Estamos hablando de la pregunta: ¿cómo puede Dios tener una relación con un pueblo pecador? Bueno, Dios toma la iniciativa, y todo lo que hemos estado estudiando acerca del libro de Éxodo nos ha mostrado que Dios tomó la iniciativa. Lo que estamos leyendo no es solamente la historia del pueblo hebreo, es la historia de Dios.
cómo Dios está avanzando la historia hacia adelante, cómo Dios toma la iniciativa de rescatar al pueblo hebreo y cómo Dios toma la iniciativa de hacerse con ellos una nación. Y cómo Dios desea, estamos entrando ya a la parte donde vemos que Dios desea habitar en medio de su pueblo y va a comenzar a preparar al pueblo para su presencia, para la presencia de Dios en medio de ellos. Dios toma la iniciativa. Es lo primero que vemos en este pasaje. ¿Qué es lo que eso significa? Que Dios desea tener un encuentro contigo, que Dios desea tener una relación personal contigo. Y tú debes saber esto. Dios siempre toma la iniciativa. Tal vez tú estás buscando a Dios en este momento. Tal vez estás en un tiempo donde tu corazón está sensible, donde estás más sensible a pensar en Dios, a buscarlo. Tal vez alguien te ha estado insistiendo, tal vez alguien te ha estado invitando a la iglesia o a un grupo en casa y ahora estás tomando esta oportunidad. Déjame decirte, Dios toma la iniciativa. También a ti déjame decirte, tú que tienes el deseo, tú que tienes el anhelo de encender una vez más tu relación con Dios, de avivar en ti ese fuego que se ha apagado, déjame decirte que esos deseos, que ese anhelo de encontrarte con Dios es correspondido. Dios quiere encontrarse contigo. Dios desea tener una relación contigo y Dios desea que esa relación esté en buenos términos. Así que no estás solo en esta decisión de buscar a Dios. No estás solo en esta decisión de buscarlo de corazón y de querer encontrarte con Él o de querer reavivar la llama de tu relación con Dios. Dios está también deseando esto. Y espero que esto pueda animarte. Y si has comenzado a caminar hacia Dios, no te detengas. Y espero que saber esto te pueda animar y te pueda dar las fuerzas necesarias para seguir adelante, porque debes saber esto. Dios toma la iniciativa. La segunda cosa que encontramos en este pasaje es que Dios ha abierto un camino. Otra manera de decirlo es que Dios ha establecido una manera en la que podamos tener esa relación con Él y de la manera en la que podamos asegurarnos de que esa relación esté en los términos correctos, en buenos términos con Dios. Vamos a leer Éxodo capítulo 24, versículos del 4 al 8. Entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor. Y temprano a la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte. También levantó 12 columnas, una por cada tribu de Israel. Luego envió a unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas y a sacrificar toros como ofrendas de paz al Señor. Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de esos animales en unos tazones. La otra mitad la salpicó sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más todos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Vamos a obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y salpicó sobre el pueblo mientras declaraba, esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Es bien importante porque la pregunta que estamos tratando de responder es, ¿cómo puede un Dios santo tener una relación con un pueblo pecador? Y tenemos que entender que cuando hablamos de que Dios abre un camino, significa, o parte de lo que estamos diciendo es que Dios lidia con nuestro pecado. No es como que Dios ve nuestro pecado y nos dice, lidia tú con ese pecado, asegúrate de quitarlo y entonces ven a mí. No, sino que Dios toma parte de este proceso de quitar el pecado de nosotros. Dios lidia con nuestro pecado. Vemos aquí en esos versículos que Moisés levanta un altar, levanta columnas y comisiona a unos jóvenes para ofrecer ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Las ofrendas quemadas, bueno, el nombre hacía referencia al humo que asciende, y esta palabra asciende es el nombre, asciende hasta Dios como un olor fragante. Y cuando se quemaba una ofrenda, cuando se presentaba una ofrenda quemada, era una ofrenda donde el animal que se presentaba como ofrenda se consumía completamente. No quedaba nada del animal. Al presentar una ofrenda quemada, la persona estaba diciendo o la persona estaba expresando que reconocía su pecado y que reconocía la consecuencia del pecado, que era la muerte, y que solamente la sangre podía cubrir la culpa por el pecado. La ofrenda de paz, por otra parte, era una ofrenda que se caracterizaba por ser una actitud de agradecimiento y de reconocimiento por la bondad y la misericordia de Dios.
Y en la ofrenda de paz, solamente una porción del animal se quemaba y otra porción, aunque se cocía, se le daba a la persona que adoraba para que pudiera comer de esa porción, recordando la bondad de Dios y cómo Dios era el que proveía. Vemos también aquí cómo Moisés toma la sangre de esos animales y cómo la salpica sobre el pueblo y cómo la salpica sobre el altar. Y la sangre para los hebreos no era un signo de muerte, tal vez como para nosotros puede ser, era un símbolo de vida, porque se consideraba que la sangre era la que transportaba la vida. Y solamente una vida podía cubrir la culpa por el pecado, una vida por una vida. Así que Moisés toma la sangre de esos animales, la salpica una porción sobre el altar y otra porción sobre el pueblo. Y eso es bien importante y era un símbolo para el pueblo hebreo y un símbolo que nosotros podemos comprender como cristianos, porque se trata de Jesús. Siempre decimos, y si has escuchado nuestros mensajes, los mensajes de renuevo, vas a escuchar una y otra vez que la Biblia se trata de Jesús. La Biblia, el personaje principal y el propósito principal es Jesús. La Biblia quiere llevarnos hacia Jesús. Para una persona que apenas está a lo mejor acercándose a la Biblia, el ver todo esto puede parecer extraño acerca de los sacrificios, acerca de la sangre, acerca de todo. Si vas a la iglesia y escuchas las canciones, algunas canciones que hablan de, oh Jesús, tu sangre sobre mí, y las personas pueden pensar, ok, eso es sumamente raro y pareciera algo sumamente medio tenebroso el estar hablando constantemente de sangre, pero tiene un significado, tiene un simbolismo. Todo esto nos habla de que el pecado es algo serio. Una vez más, la pregunta que estamos tratando de responder es cómo un Dios santo puede relacionarse con un pueblo pecador. Para empezar, el pecado para Dios es serio y debería ser serio para nosotros. Para Dios no solamente se trata de acciones aisladas y desconectadas de todo lo demás, sino que el pecado introduce caos a la creación. Y estuvimos hablando más específicamente de esto en series anteriores cuando hablábamos de los primeros capítulos de Éxodo, cómo el pecado introduce caos a la creación. Es una desviación y es una distorsión del plan de Dios para el mundo. Y destruye relaciones, nos destruye a nosotros físicamente, espiritualmente, relacionalmente y sobre todo destruye nuestra relación con Dios, la pone en malos términos. A través de todo el sistema sacrificial, lo que Dios está buscando crear, o parte de lo que Dios está buscando hacer, es que intenta crear en la mente del pueblo la idea de la gravedad del pecado, sus consecuencias y lo que era necesario hacer para cubrir la culpa por ese pecado. Y este ritual también hablaba de cómo Dios prometía, a través del sacrificio de una víctima inocente, perdonar el pecado del pueblo, perdonar el pecado del ser humano. Y para nosotros que comprendemos o que vemos la historia completa a través de la historia de Jesús en el Nuevo Testamento, podemos comprender que se trata de Jesús y que Jesús es esa víctima inocente que Dios dispuso para morir en nuestro lugar, para perdonar nuestros pecados. Y así es como Dios lidia con nuestro pecado. Así es como un Dios santo puede relacionarse con un pueblo pecador. Al Dios mismo presentar un sacrificio, al Dios mismo presentar a Jesús como una víctima inocente para pagar por el pecado de la humanidad. Y en Jesús nosotros tenemos perdón de nuestros pecados. Y ese es el camino que Dios ha abierto. Dios lidia con nuestro pecado. Por eso nos dice el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 9. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar significa ponernos de acuerdo con Dios. Decir, ok Dios, no voy a esconder mi pecado. No voy a minimizarlo. No voy a pretender que no es algo grave. No voy a decir que no es algo sucio, sino que voy a ponerme de acuerdo contigo y voy a nombrar el pecado por lo que es y te lo traigo a ti porque tú eres el único que puede lidiar con este pecado. Y cuando lo traemos a Dios, Él nos perdona.
¿No es eso grandioso? Que Dios no nos dice, primero límpiate tú solo y luego ven a mí. Primero lidia tú con tu pecado y luego ven a mí. No, sino que Dios nos dice, ven a mí, confiesa tus pecados y yo voy a perdonarlos. Eso es maravilloso y eso solamente está disponible para nosotros gracias a Jesucristo, que se presentó a sí mismo como la víctima inocente para que nosotros pudiéramos ser perdonados. El tercer punto de todo esto que estamos hablando es que Dios hace equipo con personas. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo puede Dios relacionarse con un pueblo pecador? Bueno, Dios hace equipo con personas. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto. Leamos Éxodo capítulo 24 del 9 al 14. Éxodo 24 del 9 al 14. Después Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte. Y allí vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies parecía haber una superficie de lápiz lázuli, del color azul brillante, tan clara como el mismo cielo. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto, en la cual comieron y vivieron en su presencia. Luego el Señor le dijo a Moisés, sube al monte para encontrarte conmigo. Espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron, y Moisés subió al monte de Dios. Moisés les dijo a los ancianos, quédense aquí y espérenos hasta que regresemos. Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes. Si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulte con ellos. A través del libro de Éxodo hemos visto diferentes nombres de hombres y mujeres que temían a Dios y que participaron junto con Él. Y vimos cómo Dios utiliza a personas que le temen para avanzar su plan de redención. Vemos que Dios utilizó en este libro que estamos estudiando de Éxodo, Dios utilizó a mujeres valientes que ayudaban con los partos de las mujeres hebreas. Lo vimos en la primera historia que vimos al comenzar a estudiar Éxodo. Vemos que Dios también utilizó a otra mujer valiente y piadosa, que es la hija de Faraón. Vemos que también Dios ha usado a Moisés, Dios ha usado a Aarón. Y aquí en esos pasajes vemos más nombres todavía. Vemos a Nadab, vemos a Abiú, vemos a Josué, vemos a 70 ancianos del pueblo hebreo. Vemos que Dios hace equipo con las personas. Y en esta parte específica de la historia de los hebreos, vemos que Dios está escogiendo a un pueblo, al pueblo de Israel, para ser su pueblo, para ser un pueblo apartado. Vemos en estos versículos cómo Moisés vuelve a leer las condiciones del pacto, las leyes que las estudiamos en la serie pasada. Vemos cómo Moisés vuelve a leer estas leyes, porque estas leyes eran las que daban al pueblo guía, instrucción, y no solamente eso, sino que le decían al pueblo cuál era su tarea, cuál era su identidad. Esto es sumamente importante, porque quiénes somos es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Que Él nos ha llamado con un propósito y que Él nos ha dado una nueva identidad. Que al entrar en una relación con Dios, eso nos da una nueva identidad. Cambia totalmente quiénes somos. Y ahora vivimos con una misión en el mundo. Como iglesia, Dios también nos ha llamado a ser una nación de sacerdotes. Pedro nos dice, Dios los ha llamado como un pueblo escogido, como un linaje escogido, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha escogido con un propósito, nos ha llamado con un propósito. Y ahora quienes ya hemos encontrado salvación en Jesús, sabemos que hemos sido llamados con un propósito. Sabemos que el clímax de nuestra historia no es solamente haber tenido un encuentro con Jesús y haber sido salvos, sino que Dios nos invita a una misión, porque Dios está en misión en el mundo, está buscando redimir al mundo, está buscando reconciliar a las personas con Él y nos invita a esa tarea de reconciliación. Así como hemos visto en el libro de Éxodo, todos estos diferentes nombres de personas que han colaborado con Dios, de esa misma manera Dios desea que nosotros nos unamos a Él y que colaboremos con Él para el trabajo de redención que Él está haciendo en el mundo. Hermano, déjame decirte, Dios tiene personas preparadas que tú puedes alcanzar.
Dios tiene momentos específicos, Dios tiene en tu vida cotidiana, Dios tiene oportunidades para que tú puedas colaborar con Él, en donde sea que estés, en tu trabajo, en tu colonia, en casa, con tus vecinos, con tu familia, en tu escuela, en donde sea. Dios espera que tú simplemente eh, seas un colaborador, hagas equipo con Él, aceptes el llamado que Él te ha hecho para colaborar con Él en ese trabajo de redención del mundo. Es bien interesante, es bien padre cómo cuando hablamos de la voluntad de Dios, muchas veces en la Biblia la voluntad de Dios se trata más de quiénes somos, más que de dónde estamos o de cosas específicas como dónde estamos o en los momentos. Y muchas veces, a veces como cristianos estamos muy preocupados por saber cuál es la dirección correcta o cuál es la dirección específica o qué debo hacer en este momento indicado. Y a veces Dios nos dice, mira, si tú eres quien yo deseo que tú seas, si tú te comprometes con ser quien yo deseo que tú seas, quien yo te he dicho que tú eres, no importa dónde estés, vas a poder causar una diferencia, vas a poder participar en el plan de redención que yo tengo para las personas a tu alrededor. Entonces, ah, eso es lo que vemos en estos pasajes, cómo Dios hace equipo con las personas. Vemos de una manera muy especial cómo todo esto de la confirmación del pacto sucede en un contexto de adoración. Vemos a las personas adorando a Dios, entregando sus vidas, entregando y diciéndole a Dios, vamos a obedecer en todo. Y ese es el corazón de un adorador. Y ese es el corazón que nos convierte en personas que pueden ser personas que marcan la diferencia en cualquier lugar cuando le decimos a Dios, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Todo lo que hago te lo voy a entregar en adoración. Si estoy barriendo, te lo voy a entregar en adoración. Si estoy trabajando, te lo voy a entregar en adoración. Si estoy estudiando, te lo voy a entregar como un acto de adoración. Sí. Y otra cosa que sucede, vemos como los ancianos, como Moisés y como estos líderes celebraban el pacto comiendo con Dios, teniendo este momento de comunión y de intimidad con Dios. Así que, hermanos, Dios tomó la iniciativa para buscar a las personas con las que desea tener una relación. Y Dios ha abierto un camino en Jesús. Y Dios hace equipo con personas para llevar a cabo sus propósitos. Así que ofrécele tu vida en sacrificio vivo a Dios. Vive una comunión íntima con Dios y vive en misión en el mundo, sabiendo que tienes una tarea sacerdotal de representar a Dios ante el mundo y de interceder por el mundo ante Dios. El cuarto punto y final es este. Dios ha descendido de la montaña. Dios ha descendido de la montaña. Leamos Éxodo 24, versículos del 15 al 18. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. Entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí. Y durante 6 días la nube cubrió el monte. El séptimo día el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Para los israelitas que estaban en el pie del monte, la gloria del Señor que estaba sobre la cima del monte parecía como un fuego consumidor. Entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Y Moisés entonces pasó todo este tiempo en la presencia de Dios, en este encuentro con Dios. Pero lo que pasó en ese encuentro con Dios, o más bien lo que Dios estaba preparando en todo este tiempo, era su descenso. Era como Dios bajaría de la montaña para habitar en medio de su pueblo. Y lo vamos a comenzar a ver la siguiente semana. Cómo Dios está preparando todo para poder descender y habitar en medio de su pueblo. Cuando hablamos acerca de cómo Dios puede tener una relación con un pueblo pecador, Dios lo logró. En Jesús Dios abrió un camino. Y a través de su iglesia, Dios sigue avanzando ese plan de redención y sigue alcanzando personas. Y nos dice Juan, y si leemos Juan capítulo 1, versículos del 9 al 14, encontramos estas palabras. Hablando de Jesús, dice, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron.
Qué interesante y wow, qué irónico es esto. Terminamos nuestro estudio de hoy en Éxodo, que dice que Moisés subió al monte y dice que para el pueblo que estaba abajo, la gloria de Dios parecía un fuego consumidor. Y el pueblo obviamente esperaba que Dios habitara en medio de ellos. Estaban esperando que Moisés descendiera, pero más importante, estaban esperando que Dios pudiera descender y habitar en medio de ellos, porque Dios así lo había dicho. Y dice aquí que cuando Jesús vino, cuando la gloria de Dios vino, dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él. Está hablando acerca de todas las personas como nosotros, que en estos tiempos somos desafiados a creer en Jesús, y a todos aquellos que han creído en Jesús, dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. En Jesús nosotros somos hechos hijos de Dios si creemos en Jesús. Sigue diciendo Juan, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, no como un bebé, dice, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra, hablando de Jesús, se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria como del único Hijo del Padre. Dios descendió al mundo. En Jesús vimos su gloria. Esa gloria tan esperada la vimos en Jesús. Y Jesús vino a presentarse como un sacrificio. Y no solamente eso, Jesús resucitó al tercer día. Y eso inauguró el reino de Dios en la tierra. El comienzo. Y no se va a completar, o no va a estar el reino de Dios en la tierra pleno, sino hasta que Él vuelva otra vez. Hasta que Jesús vuelva otra vez. Pero nosotros, quienes estamos aquí, iglesia, tenemos ahora los mandamientos de Jesús, tenemos sus enseñanzas y tenemos la gran comisión de ir y hacer discípulos, de poder hablar al mundo acerca de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de hablar de este regalo tan hermoso que hemos recibido de la salvación en Jesucristo. Esa es nuestra misión y ese es nuestro deber. Así que, volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿cómo puede un Dios santo relacionarse con un pueblo pecador? Ya lo hemos visto, cómo Dios tomó la iniciativa y cómo Dios abrió un camino. Así que si tú estás escuchando esto, Dios tomó la iniciativa y Dios te está buscando y Dios quiere tener un encuentro contigo. Y también, como le decía también a aquellos que ya creyeron a la iglesia, nosotros, Dios quiere hacer equipo con nosotros. Dios espera que nosotros colaboremos con Él para avanzar su reino, para alcanzar a más personas. Y déjame decirte, si estás buscando a Dios, qué mejor que encontrarlo en su comunidad, una comunidad, en una iglesia donde Dios está presente. Así que, hermanos, tenemos una gran tarea, tenemos una gran misión. Y no solamente se trata de cosas que hacemos, se trata, hermanos, de quiénes somos. De eso se trataba las condiciones del pacto para el pueblo de Israel. No era solamente acerca de cosas que hacer y cosas que no hacer, era acerca de Dios diciéndoles quiénes eran. Y asimismo nosotros, hermanos, lo más importante o lo que va a marcar la diferencia, hermanos, no es solamente qué hacemos y qué no hacemos, sino quiénes somos. Porque quiénes somos, nuestro carácter sale en donde quiera que estemos. Especialmente sale en situaciones difíciles, así que lo que realmente Dios quiere transformar en nosotros es quiénes somos en realidad. Entonces, vivamos nuestras vidas en adoración, entregándole a Dios todo lo que somos en obediencia, y vivamos en comunión con Dios también. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos cómo tú tomas la iniciativa, cómo abres un camino, cómo nos invitas a colaborar contigo, cómo tú desciendes para habitar entre nosotros y en nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por recordarnos. Y te pedimos que tú puedas alcanzar a aquellas personas que deseas alcanzar. Si hay alguien que no te conoce y que esta mañana está escuchando este mensaje, habla a su corazón.
Ayúdale a tomar esta decisión de seguirte, de que tú seas su Señor y su Rey. Y para nosotros que ya somos iglesia, que ya somos tus hijos, ayúdanos a comprender la importancia de colaborar contigo y de vivir en misión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima semana. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final del video. Si deseas recibir notificaciones de los videos que subimos, asegúrate de suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. En la descripción del video encontrarás un enlace donde podrás descargar una guía de preguntas de aplicación que te ayudarán a profundizar y pensar en cómo aplicar a tu vida los principios que acabas de escuchar. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encantaría conectar contigo. Todos los enlaces los encontrarás abajo en la descripción.